María José Guerra Palmero, que nos va a hablar de diásporas, expulsiones y estigmas, los parias del siglo XXI. Bueno, yo estoy muy contento de que María José haya podido venir por primera vez a Cartagena Piensa. Llevamos intentándolo desde hace algún tiempo. María José Guerra Palmero es catedrática de Filosofía y Estudios de Género de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Actualmente es presidenta de la Red Española de Filosofía, que es la portavoz, digamos, de todos los filósofos y filósofas españoles. Tiene una larga carrera académica. Bueno, ha dirigido el Instituto de Estudios de la Mujer y va a volver de nuevo a la dirección, según me ha comentado, allí en la Universidad de La Laguna. Participa en varios másteres de estudios de género, tanto en La Laguna como un interuniversitario que coordina la Universidad Autónoma de Madrid. Su facultad y la mía, la Universidad de Murcia, compartimos estudios de máster y de doctorado conjuntos. Son estudios interuniversitarios, es decir, que colaboramos también desde el punto de vista académico. Bueno, tiene un montón de publicaciones, tanto libros como obras colectivas, muchas de ellas coordinadas por ella misma, entre ellas este libro que está en la puerta, que es uno de los últimos precisamente sobre el tema de las migraciones. Artículos en libros, en revistas, yo no sé, tengo aquí la lista que he sacado de la Wikipedia, así que no les voy a cansar. Sí que quería comentar un poco los campos en los que María José ha trabajado. Ha trabajado, por supuesto, en lo que es la filosofía contemporánea. Ella hizo su tesis sobre la crítica feminista a Habermas, que es uno de los grandes filósofos de la llamada teoría crítica contemporánea. Y ha trabajado muchas filósofas contemporáneas. De hecho, ella estuvo haciendo estancias en Estados Unidos con Nancy Fraser, con Sheila Ben-Habib, y ha escrito sobre estas dos filósofas, pero también sobre Judith Butler, sobre Hannah Arendt, sobre Iris Young, en fin, sobre muchas filósofas pensadoras contemporáneas. Otro campo muy importante es la ética y en particular la bioética. Los problemas de bioética, incluso ha dado cursos, publicaciones, etc. Otro campo, evidentemente, son los estudios feministas, los estudios de género. Tiene muchísimos trabajos sobre los temas de prostitución, madres o vientres de alquiler, feminicidio, etc. Y un campo en el que viene trabajando en los últimos años y en el que dirige proyectos de investigación y que va a ser el tema de esta tarde, son las migraciones internacionales. Además, desde una perspectiva de género, es decir, la relación entre migraciones, vulnerabilidad de las personas migrantes y en particular de las mujeres. Tiene también sobre esto muchas publicaciones. Yo le animo a que reúna muchos de estos textos en obras monográficas. Precisamente para su cátedra elaboró un trabajo que a mí me parece espléndido, que debería publicar, que es una teoría crítica de la precariedad, que es uno de los temas también que está trabajando últimamente, ¿no? El proceso de precarización generalizada de la vida social. Y aparte de esta intensa labor académica, pues María José es una activista, digamos, feminista y filosófica, digamos. De hecho, gran parte del trabajo que desarrolla en la Red Española de Filosofía es un trabajo, digamos, de mucho compromiso cívico. Y lo mismo ocurre con su activismo feminista, ¿no? En las redes de mujeres, sobre todo desde el punto de vista académico, que luchan por la igualdad a escala nacional, pero también a escala internacional, ¿no? Yo estoy muy contento de poder tenerla aquí esta tarde para que nos hable justamente de uno de los temas que ella conoce mejor, que es el tema de las migraciones internacionales. El título que ella le ha puesto es este: Diásporas, expulsiones y estigmas, los parias del siglo XXI. Muchas gracias por María José, por estar con nosotros, y tienes la palabra.
Buenas tardes, es para mí un enorme placer estar aquí en Cartagena. Quiero agradecer muchísimo la invitación a los organizadores, a Patricio, y también la presentación por parte de Antonio Campillo, con el que ya llevamos varios proyectos en marcha y compartimos la pasión no solo por la filosofía, sino también por el que en espacios públicos como estos reflexionemos juntos sobre cuestiones candentes. Y la cuestión que de alguna manera me han propuesto, es una cuestión verdaderamente candente, difícil. Por darles algunos datos, en el año 2000 se calculaba que había unos 175 millones de migrantes, de un total de una población mundial de 6 billones, y en 2015 ese número de migrantes internacionales, es decir, personas que vivían en un país diferente al que habían nacido, se incrementó un 41%, llegando a la cifra de 244 millones. Es decir, que en 15 años, los primeros del siglo XXI, algo pasó, algo ha estado pasando. Está claro que la globalización ha sido gasolina para las migraciones internacionales, pero también el que este siglo haya empezado con guerras, ¿no? Todos nos acordaremos de la caída de las Torres Gemelas y de esas guerras que continúan, que son las guerras que van recorriendo la geografía del petróleo, pues han causado también un efecto en lo que llamamos crisis de refugiados. Crisis de refugiados. Bueno, justo ahora suenan, esperemos que se acallen, tambores de guerra referidos también a dos países petroleros, Irán y Venezuela. El asunto empezó efectivamente, ¿no?, entre Afganistán, Irak, siguió por Libia, llegó a Siria. Es decir, los historiadores del futuro seguramente tendrán una imagen mucho más completa de lo que ha pasado en este inicio de siglo que nosotros mismos. De hecho, una de las consecuencias de estas conmociones, una economía global interconectada en la que la demanda de mano de obra está especializada, ¿no?, en determinados países, y esto en un principio además se veía como algo muy positivo. La percepción ha cambiado. Por historiar el asunto, todos y todas recordaremos que el muro de Berlín cayó en el año 89, 1989, y que precisamente los muros estaban estigmatizados. El mundo libre no tenía muros. Piensen en qué poco tiempo las retóricas públicas en torno a las vallas, los muros y las fronteras han cambiado radicalmente. De hecho, la década con la que terminó el siglo XX fue la década del optimismo de la globalización. Los capitales fluían, las mercancías sin aranceles. Hoy creo que eso también es un tema del día, con el arancel y con que Google se sume a la política de Trump, ¿no?, de dejar a las grandes tecnológicas chinas como Huawei al margen del mercado. Pero el optimismo en los años 90 respecto a la globalización era total. Incluso hay libros y documentos del Banco Mundial que veían al inmigrante como un emprendedor. Toda la retórica de la emprendeduría, de que había que ser activo en el mundo de los negocios, ser empresario, incluso empresario de ti mismo, pues tenían al emigrante como una figura heroica. Sin embargo, en muy poco tiempo, la retórica pública ha dado un vuelco prácticamente
de toda la circunferencia, ¿no? De 360 grados, no, es que vuelvo a la mitad, de 180, y hoy parece que ¿no? todos los males del mundo vienen de las migraciones. Pero esta contextualización me parece importante porque efectivamente en el momento actual la crisis de refugiados tiene unas proporciones que no encontrábamos desde la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un dato también muy relevante. Tenía aquí que el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados habla de 65,6 millones, y eso significa que una de cada 113 personas que viven en el planeta es un refugiado. O sea, ponemos, ¿no? 113, uno es un refugiado. A veces para hacernos con estas cifras necesitamos, ¿no? de este tipo de artificios para darnos cuenta. Claro, ¿qué son refugiados? Pues son personas desplazadas debido a conflictos, violencia y también y cada vez más debido a desastres económicos y desastres ecológicos. De hecho, las previsiones sobre refugiados climáticos, que ya se lo están llamando así, para las próximas décadas, hablan de una cifra que se viene a sumar a esta de casi 200 millones. Claro, es una predicción, no sabemos si será así, pero la factura ecosocial, la factura humana que va a pasarnos a la humanidad el cambio climático ya está empezando a ser estimada. Así que son datos que creo que son relevantes y que nos exigen un esfuerzo intelectual enorme, porque efectivamente lo que hacemos, y lo que yo también haré de alguna forma en esta conferencia, es mirar a ese otro momento histórico, los años 30, donde la gran conmoción del ascenso de los totalitarismos y de las guerras mundiales generó también una situación catastrófica. De hecho, una de las referencias que todos los que trabajamos desde la filosofía, la cuestión migratoria, tenemos que visitar es el pensamiento de Hannah Arendt. Hannah Arendt, la autora de La condición humana, la autora de Los orígenes del totalitarismo, la autora que va a plantear el derecho a tener derechos que debería tener todo ser humano, es un paso obligado para lanzar la reflexión sobre lo que nos está pasando. Eso hace también que haya una marca muy determinada en la historia del pensamiento del siglo XX, una élite intelectual judía que va a vivir además en carne propia la experiencia del exilio, del destierro. Es también una experiencia que van a compartir pues, otros autores como Adorno, como Walter Benjamin, que ya saben ustedes que huyendo se suicidó justo, ¿no? en la frontera entre Francia y España, y que otros autores que ahora, por ejemplo, está analizando Sheila Ben-Javid, una autora que es una gran crítica y seguidora del pensamiento de Hannah Arendt, para volcarlo en nuestro presente y que el pensamiento pasado nos ayude a pensar lo que está sucediendo hoy, aunque hoy hayan otros factores que tenemos que introducir en el debate. He dado las cifras globales, pero sí me gustaría hacer una matización, y es que el impacto, los impactos, ¿no? de las migraciones, de la crisis de refugiados, no es el mismo en todos sitios. Aquí tenemos que hablar de escalas locales, escalas nacionales, transnacionales y globales. Es decir, la guerra de Siria y toda la salida de sus refugiados, pues sobre todo el gran impacto lo han sufrido los países fronterizos, ¿no? Turquía, Líbano,
Sin embargo, las retóricas públicas, tanto de los partidos políticos como de los medios de comunicación, amplifican la cuestión y nos vemos con este gran problema, y un problema que en este mundo que ahora parece, en el que florece eso que se llama la posverdad y los hechos alternativos, pues ayuda, ¿no?, o canaliza gran parte del malestar social hacia la estigmatización de los migrantes, muchos de ellos migrantes económicos por supervivencia. Yo sí creo que el no tener la posibilidad de alimentar a tu familia convenientemente, de que tus hijos e hijas no puedan estudiar, de no tener asistencia sanitaria, creo que son motivos suficientes para intentar ir a otro lugar donde tener una vida digna. Se suma también a lo que han sido los motivos clásicos del refugio, en los que la persecución, el conflicto y la violencia, pues efectivamente también te obligan, ¿no?, a cerrar tu casa, cerrar la puerta de tu casa, o incluso no tienes que cerrar nada porque hay, ¿no?, como en Alepo, ¿no?, esas imágenes que hemos visto de la guerra de Siria en Alepo, porque realmente no han caído las bombas y todo está devastado. Yo creo que este también es un tema, ¿no?, no solo en el que tenemos que ser muy cuidadosos con la información, las escalas y cómo se está utilizando el estigma, ¿no?, ahí sería el concepto de estigma que vamos a manejar, la estigmatización de los colectivos migrantes para dar salida de un lado al malestar social, pero por otro lado también para conformar una cortina de humo para que no veamos de dónde surgen los grandes problemas de la desigualdad, ¿no?, de la desigualdad mundial. Tiene que ver con asuntos que a veces son difíciles de explicar llanamente, como el poder financiero y cómo articula sus prioridades, lo que están haciendo las grandes multinacionales, cómo hay toda una serie también de élites tecnocráticas al servicio, pues, de esa acumulación, ¿no?, desmedida, en la que ya los programas políticos relativos a la justicia social, a la igualdad, parecen que cada vez se debilitan más. Así que el asunto del que les voy a hablar es, ¿no?, terriblemente complicado, necesita de muchas cautelas metodológicas, de mucha prudencia y sobre todo de plantearnos que hay un marco normativo que son los derechos humanos, que precisamente son el aprendizaje moral planetario después de las 2 guerras mundiales, que hoy por hoy está oscurecido por políticas particularistas que, en vez de hablar de derechos humanos, en vez de hablar de humanidad, pues hablan de nación, pueblo, en un sentido etnicista. Y bueno, una de las cosas que quiero mostrarles es que no hay pueblo oscuro, que realmente, no reflexionando sobre el tema de la diáspora, con el que voy a empezar ahora, podemos ver que vivimos en comunidades diaspóricas, ¿no?, y que esas comunidades diaspóricas además están interrelacionadas, y que cualquier petición de pureza, de integridad, ¿no?, de un pueblo, sea este el que sea, ¿no?, es verdaderamente falaz y es simplemente, ¿no?, una ilusión enormemente dañina. He titulado esto con algunos conceptos que necesitan aclaración. Si para algo sirve la filosofía es para intentar precisar el sentido de los conceptos, porque gran parte de las manipulaciones que vivimos a diario tienen que ver con ese darle las vueltas a los conceptos, ¿no? Diáspora es un concepto, no solo la palabra, ¿no?, a mí por lo menos me suena bien, sino muy, muy interesante. Su etimología es griega y viene de un verbo que significaba diseminar, dispersar la semilla y sembrar. Es decir, ¿no?,
esta dispersión, diseminación de la semilla y sembrar, y bueno, va luego a sufrir un desplazamiento semántico para precisamente referirse a aquellas comunidades, a aquellos pueblos que por múltiples causas han sido expulsados de su territorio, de una supuesta tierra originaria, ¿no? Uno de los grandes mitos también de nuestra cultura, para diseminarse. Está claro que la diáspora judía va a ser el ejemplo que quizás fije el canon de la referencia a la diáspora, a las diásporas humanas. Por comentarle, bueno, ahí está, ¿no?, ese primer exilio en tiempos de Nabucodonosor en Babilonia, la primera destrucción del templo, luego, ¿no?, Ciro II el Grande les permite regresar, pero en el 70 a.C., aquí que estamos en una ciudad romana, ¿no?, Tito pues va a ser el artífice de la segunda destrucción del templo, otro exilio, otra rebelión y la dispersión del pueblo judío, ¿no? Ahí viene quizás también entremezclado ese mito del judío errante y esa dispersión de una comunidad que, sobre todo gracias a sus prácticas religiosas, pues consigue vivir en diferentes espacios y en diferentes territorios y no perder un sentido de comunidad, ¿no? Un sentido de comunidad. La historia del siglo XX pues está marcada precisamente también después de la Segunda Guerra Mundial, ya lo saben ustedes, ¿no?, por la creación del Estado de Israel, que de alguna manera cancela este gran periodo histórico porque permite el regreso y otorga la ciudadanía a todos los que vuelvan, diríamos, ¿no?, de la diáspora a la tierra ¿no?, israelita. Dentro de esta historia de las diásporas quiero hacer una referencia a nuestro país, a España, bueno, lo que a partir quizás de ese 1492, el año del descubrimiento, es la diáspora de los sefardíes, ¿no? Sefarad, es como llamaban los judíos a España, y ya saben que uno de los momentos históricos que se celebra, ¿no?, por conocer otro mundo y que también es enormemente polémico, ¿no?, la conquista y la colonización de América, también coincide con la expulsión de los judíos y la expulsión de los moriscos, y en el caso de los sefarditas pues nos vamos a encontrar con que se distribuyen, muchos tienen que pasar a Portugal, luego, ¿no?, a Holanda. El Imperio Otomano, curiosamente, va también a acoger a comunidades, pues el norte de África, va a ser una gran geografía, la de la diáspora sefardí. Es muy curioso porque muchas de estas familias conservan el ladino, que era el español que se hablaba en ese momento, y por ejemplo la de las autoras a las que me voy a referir, Sheila Ben-Javid, ¿no?, que piensa desde Hannah Arendt, pues curiosamente, ¿no?, cuando la conocí, ¿no?, pues nos sorprendió muchísimo porque de alguna forma hablaba español con algunos modismos y bueno, ¿no?, esta historia de la patria perdida no solo era la patria primera, ¿no?, la tierra prometida Israel, sino también era España. Es decir, ven cómo las diásporas se suman, ¿no?, y las historias pueden ser enormemente complicadas. Es muy curioso porque el Imperio Otomano acoge a estas comunidades sefardíes por ser gentes del libro. Las gentes del libro, los judíos, los cristianos, los musulmanes. Y bueno, por supuesto que no con todos los privilegios,
pero incluso se felicitaron de que los reyes católicos los hubieran expulsado, porque de alguna manera apreciaban lo que hoy llamaríamos el capital cultural, ¿no?, de los judíos, ¿no? Expulsan la riqueza de sus tierras, porque bueno, ¿no?, muchos eran ilustrados, tenían todo tipo de conocimientos técnicos, y por ejemplo las comunidades en Salónica, ¿no?, en el norte de Grecia y en Estambul, fueron muy potentes. Les cuento esto porque también en el libro que acaba de sacar Sheila Ben-Havi, se publicó el año pasado, sobre toda esta generación de intelectuales judíos, ella cuenta también su propia historia, y es una historia efectivamente que nos sirve para reflexionar sobre las diásporas. Si ustedes van a Wikipedia y ponen lo de diáspora, pues también es una experiencia bastante curiosa, porque se va a hablar de muchas diásporas. Por ejemplo, hoy por hoy la diáspora con más personas implicadas es la diáspora de los mexicanos en Estados Unidos. El sistema migratorio más en magnitud mayor de todo el planeta es el que interrelaciona a México y a Estados Unidos. Y lo curioso es que también México, hasta, a ver si me acuerdo el año del Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1860 y algo, México llegaba, ¿no?, su frontera muchísimo más arriba, con lo cual hubo también mucha gente mexicana, son los que ahora llamamos los chicanos, que no es que cruzaron la frontera, es que la frontera los atravesó a ellos, ¿no? Y hay una autora que se llama Gloria Anzaldúa, que ha reflexionado sobre esto, borderlands, ¿no?, las tierras de la frontera. Es decir, hablar de migraciones sin hablar de historia es, yo pienso, un ejercicio, a ver qué palabra me puede salir suficientemente contundente, un ejercicio pernicioso, un ejercicio que solo va a nublar nuestra comprensión. Bueno, esa es una de las diásporas más interesantes y ahora con más tensión, por no solo la política migratoria, ¿no?, de Donald Trump, con su obsesión por construir el famoso muro, sino desde la época de Obama, incluso desde antes, desde la época de Bush y Clinton, con muchísimas tensiones, en todo el problema relativo a América del Norte. Se ve muy claramente que hay una economía muy boyante que quiere la fuerza de trabajo, pero que no quiere a las personas. Y yo creo que este es un dilema de las llamadas sociedades de acogida. No solo se quiere, se necesita a las personas. Yendo por los campos de California, una doctoranda mía hizo una tesis allí, con comunidades mixtecas, es decir, indígenas mexicanas que están trabajando en la agricultura en California, y por todos los caminos, ¿no?, se pedían trabajadores, ¿no? Se ofrece trabajo en español. Es decir, que se quiere la mano de trabajo, pero no se quiere a las personas, no se quiere que las personas hagan su vida donde están trabajando. Con lo cual esto genera una serie de tensiones, de estigmas, de persecuciones que nos generan un grave y un enorme problema de derechos humanos, ¿no? Hay todo un discurso social de estigmatización de los migrantes, que es muy funcional porque precisamente sirve para poder explotarlos mejor, ¿no? Bueno, ¿no?, esto era un poco una de las consecuencias que se podían derivar de ahí. Pero siguiendo con, ¿no?, si ustedes se van a Wikipedia y siguen explorando el fascinante tema de las diásporas, pues yo, por ejemplo, me encontré diáspora canaria, ¿no? Yo soy de Tenerife, está claro que allí, ¿no?, llegó gente y ha llegado gente de todas partes. Cartagena también es un puerto, los que somos de territorio portuario, ¿no?, si todos somos diaspóricos, somos mucho más diaspóricos. Y claro, ¿no?, la colonia colonizante, Canarias, ¿no?, había un pueblo originario, pero ha sido el archipiélago pasarela hacia América,
Y canarios fundaron Montevideo, canarios fundaron San Antonio en Texas, el Caribe, no se entiende sin los canarios, diáspora gallega, y así podríamos, ¿no?, seguir, ¿no? Con lo cual, esa gran ficción moderna que ha articulado toda la teoría política y toda la filosofía política, casi una santísima trinidad, ¿no?, de un territorio, un pueblo, un Estado-nación, ¿no? Parece que podemos, un territorio, ponemos un pueblo y encima, ¿no?, montamos, ¿no?, instituciones, ¿no?, un parlamento. Bueno, pues desde este punto de vista, desde el punto de vista de cómo la gente se ha movido o se ha tenido que mover a lo largo de la historia, pues es bastante controvertido. Ahora que Venezuela está prácticamente, y por desgracia todos los días, de actualidad, bueno, pues a Venezuela la llamamos en Canarias la octava isla, porque a finales de los años 40, años 50, pleno franquismo, plena autarquía, donde se cerró el comercio, por ejemplo, con Inglaterra, pues más de 200.000 canarios fueron a buscar un futuro a Venezuela. Muchas familias han retornado, otros no. Entonces, ¿no?, ¿dónde está, no? ¿Dónde estamos? O sea, perdón, esto es muy cerca. ¿Dónde estamos? Bueno, pues, ¿no?, estamos en diferentes sitios, ¿no? ¿Dónde está Pakistán? Saben que hay una gran diáspora pakistaní, por ejemplo, en el Reino Unido, ya que Pakistán fue parte del Imperio Británico. Bueno, pues ¿dónde está Pakistán, no? ¿Dónde están las naciones? Esas son preguntas que salen de esta problematización respecto a las diásporas. Yo creo que podríamos avalar la conclusión de que si realmente lo vemos con una cierta objetividad y hacemos que la historia concurse en nuestro planteamiento, pues de lo que deberíamos hablar es precisamente de comunidades diaspóricas. Unos conservarán memoria, otros la perderán y se asimilarán. Y bueno, así nos vamos acercando a una distinción que fue importantísima en el pensamiento de Hannah Arendt para precisamente entender la posición que los judíos alemanes tuvieron, pues sobre todo durante todo el siglo XIX, ¿no?, principios del XX, donde, diríamos, estaba la opción de ser paria, ¿no?, y aquí se utiliza, ¿no?, ese concepto, y seguir vinculado a la comunidad, o ser un advenedizo, parvenu, ¿no?, y asimilarse a lo que era ser un alemán, ¿no? Gran parte de esta tensión que la retoma Sheila Benjavid como una paradoja entre la diferencia y la igualdad, porque lo que queremos todos es igualdad política, igualdad de derechos, pertenencia, ciudadanía, y por otro lado, pues la posibilidad de mantener, ¿no?, los arraigos, esas identidades que muchas veces tienen que ver con nuestros antepasados y con nuestras claves de pertenencia. Bueno, ¿no?, aprovecho para comentarles algo también, porque, ¿no?, me ha salido muy etimológica esta conferencia sobre la noción de paria. Paria viene del portugués. Y bueno, estos viajeros portugueses que llegaban a Asia y que fundaban puertos también para el intercambio comercial, pues se encontraron con el pueblo tamil en Sri Lanka y entraron en contacto con lo que era una sociedad de castas. El hinduismo promueve una sociedad de castas, una sociedad donde quien no pertenece a determinadas castas es un paria, es un intocable, y curiosamente estaban muchos de ellos destinados, esto me ha sorprendido, a tocar el tambor. A tocar el tambor, lo que al parecer en esa cultura era visto como una tarea, ¿no?, absolutamente desagradable,
si se lo dicen a los de la batucada no sé qué va a pasar, y solo podían tocar el tambor, ¿no? Los intocables, los parias. Entonces es una palabra que, ¿no?, que nos viene por vía de los portugueses y que, bueno, lo que implica es siempre, ¿no?, marginación, exclusión, discriminación, ¿no? Lo comento porque, ¿no?, estamos viendo esa atribución a los excluidos, a los que no se quiere dejar entrar, a los que no se quiere conceder los mismos derechos, como parias, ¿no? Además de diáspora y de paria, ¿no?, utilizaban el título expulsiones. Y bueno, expulsiones es ya un concepto que nos remite a una obra de 2015 de una socióloga muy importante que se llama Saskia Sassen, y que es una de las intelectuales que creo que con mayor precisión ha logrado entender lo que está pasando en nuestro mundo. Hemos hablado de migración económica, hemos hablado de refugiados. De hecho, hoy la frontera entre esos dos conceptos cada vez son más borrosos. Pero Sassen es también una gran investigadora de la economía global y ve cómo se reorganiza en torno a las ciudades globales, por ejemplo, ¿no?, toda la demanda de tecnología, de avances, y cómo, por ejemplo, la compra y venta de tierras en África por parte de China, pero también por parte de multinacionales o de las grandes empresas mineras, están también expulsando, ¿no?, población. Es decir, una de las claves para entender lo que está pasando, por lo que yo empezaba al principio, de qué ha pasado en estos primeros 15 años del siglo, para que haya habido ese aumento de casi el 40%, ¿no?, es que hay una actividad que a veces es difícil de objetivar y de ver, de continuas expulsiones. Y claro, las expulsiones ponen en marcha a las poblaciones, ponen en marcha a los individuos. ¿Cuál es el problema, ¿no?, entre todas estas personas expulsadas? Bueno, pues que básicamente están desesperadas hasta el punto de, en África, emprender eso que ya se llama la transmigración, y que supone, no sé, salir como un país que puede ser Mali, tener que atravesar el desierto del Sáhara, porque hablamos mucho del Mediterráneo, ¿no? Supongo que el naufragio del Mediterráneo, ¿no? Tuvieron el otro día aquí a Javier de Lucas, que es una de las personas más competentes sobre este asunto, pero es que hay otro mar, y es un mar de arena, un desierto inmenso, que es atravesado por caravanas, por todo tipo, ¿no?, de jeep, para intentar llegar a la costa norte de África y a partir de ahí enfrentar la otra gran aventura, por llamarla de alguna manera, que muchas veces, ¿no?, acaba en muerte, letalmente, que es la aventura de cruzar el Mediterráneo. Es decir, con respecto a la migración africana, también tenemos muchísimas zonas oscuras, ¿no? No sabemos, es difícil saberlo. Periodistas, claro, algunos investigadores, pero realmente es un territorio muy peligroso y hay una gran dificultad. Antes no hablábamos, puede el subalterno hablar, ¿no? Una gran dificultad incluso entre las personas que protagonizan estas odiseas en poder contar todo lo que les pasa. Y entre esas personas, lo que le pasa a las mujeres y a las niñas
es todavía mucho más terrible, ¿no? Creo que no lo voy a leer porque tengo aquí, ¿no?, unos testimonios, sobre todo de un grupo de compañeras, ¿no?, sociólogas y antropólogas que han trabajado mucho con mujeres, ¿no?, africanas, y bueno, ¿no?, las historias que realmente cuentan son verdaderamente terroríficas, ¿no? A todos nos sorprende que una mujer se suba, ¿no?, en un cayuco, en una patera con un bebé. De hecho, ¿no?, en Canarias acaba, ¿no?, de un bebé, ¿no?, morir hace nada. Pero muy poco sabemos que las violaciones son constantes en todo el recorrido de la transmigración, que o bien por el coyote, ¿no?, o el hombre que te guía, o bien como pago, porque lo suelen despojar de dinero, ¿no?, también muy rápidamente. Y el problema de la transmigración para las mujeres, que muchas veces son vendidas también a las redes de trata, incluso por sus propias familias, es aterrador. Quizás lo conozcamos mejor en la transmigración también de los países centroamericanos a través de México. México se ha convertido en un país muy, muy peligroso hacia los Estados Unidos, y donde también estas dinámicas se repiten. De hecho, muchas mujeres centroamericanas que hacen el viaje ya se inyectan un anticonceptivo porque prácticamente, ¿no?, dan por descontado, ¿no?, que van a ser violadas. Es decir, son unos escenarios tan terroríficos, ¿no?, que yo creo que ni siquiera queremos que la discusión sobre los derechos humanos en la transmigración estén sobre la mesa. Y bueno, esto me lleva también a que además con estas políticas de endurecimiento de las fronteras, estas políticas que sueñan con que las fronteras se pueden sellar, ¿no?, se pueden tapiar, que sueñan con que se les puede poner puertas al campo, pues lo que hacen es recrudecer otro concepto que me parece fundamental: la inseguridad humana, ¿no? Son políticas que hacen que las rutas sean cada vez más peligrosas, y eso lo vivimos en Canarias en el año 2006-2007, cuando nos quedamos todos verdaderamente atónitos por ese recorrido que se hacía saliendo de los puertos de Senegal y Mauritania, por ejemplo de San Luis, y son 1000 kilómetros en océano abierto, vamos, ¿no?, o sea, las cifras de naufragio ¿no?, ni se saben, y empezaban a llegar, ¿no?, a nuestras playas, normalmente habitadas en invierno por turistas rubios, ¿no?, que vienen del norte de Europa, y bueno, ¿no?, generando una situación de crisis humanitaria enorme. Eso se cerró externalizando la frontera, porque la política española fue la de cooperar con Mauritania y Senegal, con fuerzas policiales, con la condición de que se aseguraran de que, ¿no?, de que por ahí no iba a salir ningún cayuco más. Claro, el problema lo tenemos ahora en el Mediterráneo, en muchas partes, pero en Libia, ¿no? En Libia, donde las cosas que se están narrando son también terribles, ¿no? Una vuelta a la esclavitud, a la tortura, bueno, pues está haciendo, o sea, realmente hacernos cargo de todo, ¿no?, el dolor, el sufrimiento y la tragedia que nuestras políticas están generando, es también determinante, ¿no? Bueno, ¿no?, expulsiones, he hablado de diáspora, he hablado de expulsiones, estigma, ¿no? Estigma es, bueno, todo el mundo sabe lo que es un estigma, ¿no? Una herida, una marca, ¿no? Quizás, ¿no?, el teórico de la estigmatización es un psicólogo social que se denomina Erving Goffman, ¿no? De hecho, su libro Estigma, la identidad deteriorada,
yo creo que sigue, ¿no?, marcando la literatura sobre este fenómeno social que consiste en atribuir no una marca de devaluación, una marca de negación de valor, incluso una marca de deshumanización a determinados otros y otras, ¿no?, a determinados otras y otras. En ese sentido, a las personas estigmatizadas les negamos la pertenencia y las reconocemos por ciertas marcas corporales o lingüísticas, ¿no? Aquí nos volvemos a encontrar con el asunto de los parias, ¿no?, o las parias, porque diríamos que un migrante pueda asimilarse aprendiendo bien el idioma, ¿no?, y de alguna manera mimetizándose, ¿no?, con los nacionales, y disminuirá el grado de estigmatización. En cambio, si opta pues por conservar su forma de vestir, o si tiene más o menos dificultades también con respecto al aprendizaje del idioma, la llamada barrera lingüística, pues nos encontraremos con marcas que son algunas corporales, algunas lingüísticas. Con esto interactúa la raza, interactúa, ¿no? Hay una expresión de Francesca Gargallo, que es una antropóloga mexicana, que habla de pigmentocracia, ¿eh? Depende de lo moreno que seas, ¿no?, de lo blanquito que seas, pues diríamos, tienes un plus para ser más aceptado o no aceptado. Una estudiante mía fue a trabajar a Dallas, en Texas, y bueno, claro, ¿no?, hablaba más o menos bien inglés, y yo le decía, qué bien que seas rubita, Lucía, ¿no?, porque efectivamente la peligrosidad, y en una sociedad como la estadounidense, donde por ejemplo los afroamericanos, ¿no?, bueno, pues son asesinados, ¿no?, por la policía, la brutalidad policial, ¿no?, esto ha generado el movimiento Black Lives Matter. Bueno, pues es un dato a tener en cuenta, es decir, son marcas corporales, a veces el dinero, la clase social puede borrarla, pero a veces no. Les cuento una anécdota que a mí me marcó mucho, porque, bueno, de un afroamericano que había podido, ¿no?, estudiar en una gran universidad, en un gran bufete, ¿no?, y sus hijos yendo a escuelas de élite, y bueno, uno de sus chicos adolescentes se va a un campamento de verano en Nueva Inglaterra, y bueno, pues lo que hacen los yanquis, los estadounidenses, que es ponerse el chándal, las Adidas y salir a correr. Pues salió a correr, lo vieron unos vigilantes, ¿no?, por allí, ¿no?, que hace un negro corriendo por aquí, ¡pam, pam! Es decir, eso funciona desgraciadamente en nuestro mundo, y es la marca corporal. Y la marca corporal, bueno, creo que Michael Jackson intentó algo, pero realmente no, vivimos en un estado de pigmentocracia, donde el color de la piel pues es algo que te puede poner en riesgo o te puede incluso salvar la vida, ¿no? Claro, aquí entra un tema verdaderamente apasionante que no tengo tiempo para desarrollar, que es el de la intersección de las opresiones, ¿no? Ya hemos visto en el caso de las mujeres como frente en la transmigración hay un factor de violencia por ser mujer, lo vemos con respecto, ¿no?, a las personas, pues dependiendo de, ¿no?, de su apariencia corporal, ¿no?, ser más oscuro o menos oscuro. Lo podemos ver relativo pues ¿no?, a las costumbres, a la vestimenta, lo podemos ver también con respecto a, ¿no?, a usar, ¿no?, el lenguaje. Esto es muy curioso, ¿no?, porque viene un turista, no te habla muy bien en español y nos reímos, ¿no?, pero viene, ¿no?, alguien que ya trabaja con nosotros y está aportando a nuestro, ¿no?, a nuestro bienestar, y no habla bien el idioma y lo recriminamos, ¿no? Es decir, tenemos diferentes varas de medir. Así que el estigma ayuda a tener una percepción deshumanizadora del otro, una percepción
deshumanizadora del otro. ¿Cuáles son las funciones del estigma? Facilitar la explotación, facilitar la dominación, reforzar normas sociales e incluso ya en sus versiones más radicales, que algunas de ellas las estamos viendo en los discursos de algunos partidos políticos, incluso plantear casi el miedo al contagio, ¿no? El miedo a que los supuestos males, incluso enfermedades, entre comillas, que traen los otros, ¿no?, nos afecten. Hay toda un discurso que, por ejemplo, Roberto Espósito, ¿no?, ha trabajado inmunitario, ¿no?, inmunitario, para señalar casi, ¿no?, una frontera entre nosotros y ellos. Otra de las autoras que ha analizado más los procesos de estigmatización, curiosamente al hilo del Brexit, es una socióloga que se llama Nira Yuval Davis, que ha ido además detallando cómo empezó una preocupación que en principio no se tenía por la identidad británica, y cómo se empezó una estigmatización curiosa, ¿no?, en el caso del Brexit, que era la de los otros europeos, el famoso fontanero polaco. Entonces aquí ya la referencia no era la piel, era precisamente ese euroescepticismo o esa eurofobia que, bueno, que estamos viendo en todo el discurso político, que dará también como uno de los grandes hechos del principio del siglo XX, el Brexit, porque todavía no sabemos cómo va a desestabilizar la construcción europea, ahora que tenemos elecciones europeas. Entonces, lo preocupante es que en muy poco tiempo se puede generar, si utilizas bien el dinero y la energía en los medios de comunicación, en estos nuevos instrumentos que son, ¿no?, las redes sociales, en los discursos de los políticos, para estigmatizar a un colectivo de personas. Se dan cuenta que esto nos vuelve a llevar a la época de los años 20, de los años 30, que alumbraron los totalitarismos, precisamente rompiendo y precisamente estigmatizando a poblaciones, devaluándolas, y bueno, ¿no?, toda la documentación que hay sobre la propaganda antisemita, la propaganda antijudía en la época, bueno, pues repite a veces tropos, ¿no?, retóricas, que son las que vemos utilizar hoy, pues contra los gitanos y los migrantes por Víctor Orbán en Hungría, ¿no?, y por otros líderes que en muy poco tiempo se han aupado defendiendo particularismos, defendiendo estas políticas de blindaje nacional que, como estamos diciendo, ponen en peligro la misma construcción transnacional que es Europa. No sé cuánto tiempo me queda, ya he explicado los conceptos. Tengo que ir terminando, uy. Casi explicar los conceptos ya me lleva. Bueno, la propuesta, voy directamente a la propuesta que quiero hacer, ¿no?, para que luego, yo creo que es más interesante que tengamos debate y diálogo. Tiene que ver, bueno, con esto que de alguna forma ya denuncio en el título, que es cómo estamos construyendo y produciendo parias. Cómo hay una maquinaria de estigmatización que está funcionando porque está siendo apoyada desde sectores que tienen mucho poder económico y que están ocupando también pues los nuevos medios de producción de lo simbólico. Y en ese sentido no es solo una cuestión relativa a las políticas que son draconianas, que están generando inseguridad humana, sino también a cómo está cambiando la percepción social hacia las personas que vienen de fuera. Esto lo tendríamos que documentar también en nuestro país, ¿no?, con detalle. Yo que soy canaria y que siempre hemos tenido tanta cercanía con América Latina, pues
yo creo que fue en los 90 cuando empezó este apelativo despectivo de sudaca, finales de los 80, principios de los 90. Y yo, claro, ¿no? O sea, pero si la mitad de los canarios están en Venezuela, ¿no? Se nos ocurre decir eso, ¿no? Es realmente como, ¿no? Autoestigmatizarte, es decir, era algo que antes, no se producía. Entonces yo creo que sería muy interesante también ir haciendo la historia de cómo en el lenguaje popular, ¿no? Empieza a haber esos estereotipos negativos para determinados tipos de personas. Bueno, tengo aquí una frase simplemente del jordano Seir Radan al-Hussein, que también fue alto comisionado de Derechos Humanos en la ONU, que decía algo así de los refugiados, que gente que tiene la muerte a su espalda y un muro frente a su cara. Habitualmente, esto no tengo tiempo de desarrollarlo mucho, el derecho de asilo y refugio que sale después de la Segunda Guerra Mundial, la Convención, ¿no?, de Ginebra, estaba hecha para aquellas personas perseguidas políticamente, que además lo podían de alguna manera probar, y bueno, sabemos, ¿no?, que eso ni siquiera se está respetando. Han bajado, de hecho, el número de peticiones, se tarda muchísimo y muy pocas son, diríamos, concedidas, porque esto también hay que tener una narrativa maestra, ¿no? Tienes que ser el buen refugiado, ¿no? Yo creo que tendría que haber, esto va a ser muy difícil porque las condiciones son totalmente adversas, un cambio de planteamiento, y más con lo que va a venir, con el cambio climático, ¿no?, con todos esos desastres, porque ya el planteamiento no puede ser solo individual de una persona, ¿no?, perseguida, o una persona y su familia perseguida, sino que los desastres, los conflictos, las guerras, los desastres económicos, los desastres ambientales van a generar y están generando problemas para poblaciones enteras. Entonces creo que hay una falta de ajuste entre eso, que fue un logro civilizatorio y que ni siquiera lo estamos cumpliendo. El factor burocrático es aquí un gran problema, la discrecionalidad, ¿no?, que muchas veces tienen los funcionarios para aceptar a unas personas y no aceptar a otras, sino plantearnos que tendríamos que abordar esto aceptando, bueno, pues lo que es, ¿no?, esta dinámica de crisis de refugiados que tiene que ver con poblaciones. Creo que, bueno, efectivamente, si hay un discurso internacional ya, y bueno, si les interesa, está en el último capítulo de ese libro que estaba ahí, sobre la cuestión de la inseguridad humana, pero me da la sensación de que estamos todavía al principio. De hecho, ¿no?, aquí se ha publicado un libro, ¿no?, en torno a cómo era la seguridad, las inseguridades de Europa, y que tiene que ver con repensar el mismo concepto de seguridad que tenemos asociado a militarización, que tenemos asociado a un paradigma que parece que trae, ¿no?, por lo que estamos viendo, más mal que bien, sobre todo porque fragiliza y pone en peligro, generando eso, ¿no?, rutas más peligrosas, esto tampoco lo he dicho, generando que las mafias hagan su agosto, porque la gente desesperada va a seguir buscando cómo salvar su vida y cómo poder, ¿no?, enviar dinero a su familia, con lo cual esas políticas de blindaje lo que hacen es generar, ¿no?, todo una red de organizaciones de delincuencia mafiosa que en alguna medida están también generando más problemas políticos en muchos países africanos, por ejemplo.
Así que el asunto tiene que cambiar de enfoque. Esto va a ser muy difícil. Yo cuando empecé con proyectos de investigación, que un poco el momento de sensibilización fue la gran crisis de los cayucos, ¿no? En 2006, 2007, en Canarias, pensamos que había posibilidades para avanzar en derecho, y justo con la crisis 2008 hubo una especie de conjura para que todo lo que fuéramos cosechando a partir de ahí fueran retrocesos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, algo en lo que este país era muy decente y se supone que ha vuelto a ser, era en dar asistencia sanitaria a todas las personas que llegaban, sanidad universal. No sé si recordarán un decreto, ¿no?, del Partido Popular, la ministra era Ana Mato, por el cual realmente a golpe de ratón en un ordenador se destruyeron unas 800.000 historias clínicas, generando un problema de salud pública enorme, y generando también mucho miedo, porque ni siquiera las personas que estaban en situación de urgencia y que podían acceder pensaban que accediendo, bueno, no, al final iban a ser deportados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso el último gobierno, ¿no?, lo ha paliado, pero el miedo continúa, y la gente que trabaja con comunidades migrantes ha visto cómo se ha instalado el miedo, por ejemplo, ir al médico, con lo cual las situaciones son desastrosas. Es decir, objetivamente hemos vivido retrocesos. Yo creo que este es el reto más importante no solo de la política europea, sino de la política mundial. Está vinculado a otro asunto que ha desaparecido. En la década pasada hablábamos de justicia global, es un discurso que prácticamente ha desaparecido. De hecho, estoy preparando otra conferencia para Valencia de quién se acuerda de la justicia global, de la redistribución de la riqueza, de la tasa Tobin, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la geopolítica mundial en los 3 últimos años ha dado un vuelco enorme, y el panorama es cada vez más preocupante. Así que ilustrar y sobre todo generar alternativas para esta cuestión va a ser muy complicado. Me quedaría por recapitular que quizás tengamos que pensarnos todos como comunidades diaspóricas, ¿no? Creo que es un concepto que tiene una larga historia, pero que también nos pone en la situación de aceptar, como el mismo Antonio Campillo dice, la condición migrante de la humanidad, relativizar pues esa construcción política que parecía que Europa lo estaba haciendo, que era ese Estado-nación atrincherado. Hemos pasado, sin embargo, a Fortaleza Europa, y también ser muy sensible en la vida cotidiana a eso, verdadera producción de la estigmatización que vemos que en los últimos años prolifera, ¿no?, con respecto al colectivo migrante. Voy a acabar porque, ¿no?, es un caso que me ha dolido mucho, con el caso de las temporeras de la fresa marroquíes, ¿no?, en Huelva. No sé si todos y todas lo conocen. Yo creo que es un caso, ¿no?, que ejemplifica muchas de estas dinámicas. Se va a Marruecos a buscar mujeres que estén casadas, que dejen allí cargas familiares, mujeres que no hablan el idioma, a las que se les va a pagar poco, que encima caen en un sistema de trabajo donde los abusos, y se han denunciado, ¿no?, los abusos sexuales son continuos, que ellas están atenazadas también por la vergüenza, porque como se sepa algo de este tipo de cosas en su familia, en su comunidad, con su religión, van a ser estigmatizadas también. Realmente, ¿no?, yo creo que tenemos que plantearnos como sociedad qué modelo, ¿no?, estamos generando cuando demandamos esa mano de obra, pero no, lo que hacemos es, bueno, no, recójanos ustedes las fresas, ya no las comeremos nosotros,
ya no, habrá pingües beneficios, pero no, de vuelta rápidamente a casa, calladitas y sin requistar, y no, cuanto menos las veamos mejor. Creo que es un ejemplo que pone de manifiesto pues la gran hipocresía, el cinismo contumaz que se está expandiendo en torno a la migración. Porque claro, ¿no? Lo primero que nos tendríamos que plantear es, ¿no? Además en municipios con un alto índice de paro, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, es un trabajo que no está siendo pagado convenientemente. Entonces lo que no puede ser el migrante, la migrante, es la coartada para simplemente la explotación y luego encima con esa superestructura ideológica casi, ¿no? de la estigmatización, ya sea por razones de raza, de cultura, de género, etcétera, etcétera. Muy complicado. Yo empecé con esto, ¿no? Como hace 2006, 2008, ha sido muy duro porque cada vez, ¿no? Vemos que todo, desde la geopolítica, la gran escala, hasta la escala más local, pues alumbra esa xenofobia brutal, esos discursos del miedo y del odio, el alentar las malas pasiones y, diríamos, un diagnóstico enormemente falaz de lo que está pasando en el mundo con las migraciones internacionales. Bueno, se podría, imagínense, hablar muchísimo más de todo esto, pero creo que lo más interesante es que entremos en debate. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. Has abierto un panorama de temas, de problemas, de conceptos, y ahora pues el público tiene la palabra. Podéis intervenir. Adelante. Ahí. Da igual, no, yo hablo fuerte. No. Se habla, yo. Claro. Bueno. Primero, muchas gracias porque me ha gustado mucho y coincido mucho contigo, sobre todo porque lo veo en primera mano porque trabajo con personas en un albergue de Cartagena. Es uno de los primeros recursos a los que Levanta un poco la voz, sobre todo para que te oigan sí. los de atrás. Levanta un poco la voz. Es uno de los primeros recursos a los que acude mucha gente que se encuentra en situación de calle y la mitad, más de la mitad son personas inmigrantes. No extranjeras, porque inmigrante es una cosa y extranjera es otra, se entiende. Bueno. Y yo he conocido personas, he conocido a una mujer de la temporada de la fiesta del año pasado, una mujer además con 40 o 50 años, una mujer que no habla español, temerosa, no había manera de comunicarse con ella, mi compañera y yo, ¿cómo reaccionamos ante eso? O sea, como trabajadora social te encuentras que ¿a dónde la derivas? ¿Qué haces con esta persona que no habla, que no sabemos ni la conocemos, que cuesta y que su visado sea expirar? Es ilegal. Es muy difícil. Y luego lo que has dicho de que África es la gran desconocida a pesar de que estamos al lado. Yo he conocido a un chico de mi edad, 24, 25, inteligente, increíble, hablaba alemán porque estuvo en Alemania, hablaba italiano porque estuvo en Italia, su idioma, inglés, lo hablamos en inglés porque, en fin. Y otra cosa que no nos damos cuenta cuando estas personas vienen, aparte de su piel y de que son pobres, además del estigma, tienen el estigma de muchas veces la enfermedad mental. Porque han pasado tanto trauma, han sufrido tanto en su vida, que llega un punto que se desconectan. Sí. Hacen, ya no puedo más. Y se desconectan. Y su vida es sobrevivir. Y yo hablaba con ella y decía, ya, por favor, intenta conseguir el pasaporte. Es que sin pasaporte no puedes hacer nada. Pero aunque tengas pasaporte, tienes que estar 3 años de arraigo social, conseguir un contrato a jornada completa, que es muy difícil para poder también trabajar aquí y tener derecho a ir al médico. Sí. Y vienen con el sueño migratorio que nosotros decimos, de que van a llegar aquí, va a ser sencillo y va a ser fácil. Y cuando llegan aquí se dan cuenta de que no, y que además es muy difícil, porque se encuentran con que personas que viven bien, ellos no pueden acceder a eso, es súper triste. Entonces, yo me encuentro en esa situación con otra compañera con la que trabajamos con el proyecto de inmigrantes y una cantidad de historias que yo muchas veces me cuesta imaginarme. O sea, ya me llega un punto que a mí me las cuentan y digo, es que no puede ser, es que no me entra en la cabeza. Y quizá también para seguir mi día a día sin entrar en una depresión,
me lo imagino, pero como si fuera una novela. Y me lo leo como si fuera algo muy externo a mí. Y yo he estado fuera de Erasmus y yo viví en Alemania y a mí me ha costado integrar una sociedad alemana, que me ha aceptado, que me... Ah, España, tapas, tortilla, fiesta. No, me ve bien y me acepta como para lo que quiere. Y una persona que viene con el estigma de pobre y negro, y encima muchas veces con enfermedad mental porque se refugian en beber, en fumar. Y eso provoca, pues, cantidad de trastornos mentales. Entonces, yo comparto esto con mucha gente, me gusta hablarlo en estos sitios porque es una realidad que tenemos todos los días y son invisibles, a pesar de que están en la calle. Pero no, miramos a otro lado, no queremos saber esto porque como están aparte de lo que nosotros vivimos y es tan duro y nos dice en la cara, estás en un sistema injusto en el que tú estás consumiendo y estás colaborando en él, nos lo dice en la cara, no queremos ni ver, no queremos ni nada de contacto. Entonces, muchas gracias por esto y yo que todos los días trabajo con ellos, compartirlo con vosotros porque es algo que pues muchísimas gracias, yo creo que bueno, ¿no? Has puesto el contrapunto perfecto. Fíjate, incluso el asunto de admitir el fracaso y volver es un trauma enorme, porque muchas veces las familias depositan todas las esperanzas, incluso hipotecan casa, ¿no? Dan todo para que, ¿no? una persona pues venga y luego envíe dinero para las remesas. Ese, por ejemplo, es un tema que en México se ha estudiado muchísimo, porque las remesas han llegado a ser en la economía mexicana pues prácticamente la tercera fuente de ingresos, ¿no? Después del petróleo y el turismo. Así que, ¿no? Lo de volver y reconocer el fracaso, ¿no? Casi es mejor que te den casi como por desaparecido, ¿no? Porque es frustrar todas las expectativas, ¿no? De éxito que la familia, ¿no? tenía para esa persona. Y lo que los dices de los traumas, bueno, no he querido, ¿sabes?, leerlo, pero son cosas verdaderamente terribles, ¿no? Bueno, la primera que tengo, ¿no? Dice así, es una chica, ¿no? Entrevista realizada a una mujer del Sahel. Por supuesto que todo está anonimizado, ¿no? De mis colegas sociólogas. Dice, salí de mi aldea con 13 años, acompañada de un amigo de mi familia que prometió buscarme trabajo en Europa. Atravesamos juntos 2 países a cambio de favores sexuales. Llegué a campamentos de Marruecos con 15 años. Allí otro hombre ocupó su lugar y me dijo que le llamara papá, después de obligarme a prostituirme y pegarme violentamente si me negaba. Al llegar a Canarias, mi padre, comillas, ¿no?, y yo fuimos detenidos y tras pasar por un centro nos expulsaron sin papeles. Ahora es mi jefe en esto de la prostitución, aunque mi familia no sabe nada, ¿no? O sea, son testimonios. El caso de las mujeres, ¿no? El asunto de la trata, el otro día, ¿no?, lo comentábamos antes, porque hay una crisis y se empieza a detectar que las mujeres tratadas vienen de esa crisis. Ahora las venezolanas, la crisis venezolana, ¿no?, está causándolo. Es decir, que te entiendo perfectamente, porque además aguantar el tipo, y te admiro, ¿no?, porque aguantar el tipo ¿no?, ese trabajo social es verdaderamente difícil cuando además los recursos son cada vez ¿no?, más escasos y hay más problemas, y sobre todo cuando se va extendiendo también esta ola xenófoba que hace que todo sea más complicado. Así que bueno, muchísimos ánimos. Yo creo que este tiene que ser tema, ¿sabes?, colectivo, y que es muy importante hablar de ello para precisamente romper ese muro de silencio, romper ese enmascaramiento y hacernos cargo, ¿no?, de lo desigual que es este mundo y de la deuda enorme que tenemos, por ejemplo, con África, ¿no? Sí. Bueno, voy a contar una historia pequeña y luego una pregunta. Es que unos amigos míos estuvieron hace un tiempo, hace 1 año o 2 años me parece que fue, en un campo de refugiados, pero
no recuerdo ahora mismo si fue en Turquía o en algún país cercano. Ellos, por ejemplo, narraron, hablando del feminicidio, ¿no? Narraron un caso que vieron, que fue que vieron a una chica que estaba andando por mitad del campo de refugiados, pero claro, estaba cojeando, parecía que iba medio drogada y además iba con las ropas rasgadas y todo eso. Y entonces preguntaron por ella y nadie estaba, o sea, y ella estaba andando sola, los demás refugiados alrededor, pero no, era una normalidad parecía. Y preguntaron y contaron que, es que esa misma noche en un grupo de 5 la había violado allí en el campo. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, de cómo está ese tema. Eso fue hace 1 año, 2 años, y yo quería preguntar de cómo es el estado de esos campos de refugiados ahora mismo. Bueno, pues es terrible, ¿no? Porque, ¿no? Pues es lo que tú has narrado, ¿no? Es verdaderamente terrible, ¿no? Ahí pensamos, bueno, ¿no?, que son a lo mejor campos transitorios, pero bueno, hay partes del mundo donde hay gente que lleva generaciones ya viviendo en campos de refugiados y que no, niños y niñas y adolescentes que no han conocido otra cosa. Realmente es una situación verdaderamente terrorífica, porque diríamos que esta razón humanitarista, ¿no? Yo diría vergonzosa, ¿no? Sí. Esta razón humanitarista, ¿no?, que en principio, bueno, pues hay que dar solución a todas esas crisis humanitarias. Bueno, pues claro, al final, ¿no?, se convierten pues en espacios de confinamiento. Y realmente es muy difícil que se gestionen correctamente. Incluso las mismas fuerzas de seguridad que pueden estar a cargo del campo, y eso, bueno, ¿no?, ya ha sido denunciado y está siendo una gran pelea dentro de la ONU, dentro de Cascos Azules, pues son también, ¿no?, violadores u organizan negocios de prostitución, por ejemplo con niñas. Bueno, hace poco saltaba en Haití, ¿no? Y es algo que también está, ¿no?, opacado, pero que es una realidad que todo el mundo, ¿no?, que está sobre el terreno, pues conoce, y muy difícil además de erradicar, ¿no? Entonces, desde luego, desde una perspectiva, ¿no?, que también considere pues lo que le pasa a las mujeres y a las niñas, es verdaderamente terrorífico, ¿no?, como tú decías, ¿no? No es la mejor manera, ¿no? Tendríamos desde luego que inventar otra manera, ¿no?, de hacer las cosas. Habría que potenciar realmente o volver a valorar qué significan los derechos humanos. Totalmente. Y replantearse cosas como el enraizamiento, en lugar de donde uno tiene que digamos que vivir con las raíces de ese sitio, el concepto de nomadismo, el concepto de sedentarismo, y de que el ser humano lleva dentro las dos cosas y que circunstancialmente le pueden llevar a una situación o la otra y hacerla flexible. Y por supuesto las grandes entidades mundiales tomarse más en serio y de una manera más práctica o más real eso del ser humano o otra cosa. Porque además se nos viene encima lo de la robotización. Entonces, si ya teníamos excusas, esa va a ser, vamos, la leche con perdón. Pues sí, ¿no? Creo que es de 2013, un ensayo que, bueno, ha sido muy polémico, entre ONG, ¿no?, The End Times of Human Rights, ¿no?, un tal Hotwood, ¿no?, los tiempos finales de los derechos humanos. Él hace un diagnóstico de que sí, efectivamente, quizás el principio, ¿no?, desde el asunto de las Torres Gemelas, estamos en esos tiempos finales de los derechos humanos, que cada vez todas las organizaciones internacionales están más debilitadas,
que, bueno, ¿no? Lo que ha sucedido con todas estas guerras, ¿no? que siguen la geografía del petróleo, pues están, ¿no? vulnerabilizando, ¿no? y utilizo esa palabra, ¿no? produciendo masivamente vulnerabilidad para eso, grandes poblaciones. Fíjense lo que ha pasado con Irak, ¿no? Irak es un país destrozado, Libia es otro país destrozado. Y bueno, ¿no? Con respecto al tema migratorio, lo que hemos contado, que hay un proceso también callado, que quizás no vemos, de militarización y paramilitarización del mundo. Eso es, por ejemplo, el caso de México y Centroamérica es muy notorio, porque realmente ¿no? son ¿no? facciones, bueno, que se dedican, primero se dedicaban al tráfico de drogas, pero ya se dedican a todo, ¿no? Son verdaderas casi multinacionales del crimen, ¿no? Porque trata de personas, trata para laboral también, ¿no? Pues para la agricultura, para la industria, trata sexual, y cada vez diríamos los estados bueno, pues dejan más margen, incluso muchas veces hay ¿no? colusión con todo este tipo de grupos, de organizaciones. La corrupción es otro ¿no? gran problema que está enquistado en muchísimos países. Así que el diagnóstico, por ejemplo, de Hopwood es que nos cuesta darnos cuenta de lo que está pasando, pero que hay un ocaso ¿no? el marco de los derechos humanos, o que se mantienen de una forma retórica, pero luego las prácticas y las instituciones que tienen que acompañar el que se garanticen esos derechos humanos, que de ahí venía pues la referencia a Hannah Arendt con el derecho a tener derechos, están cada día ¿no? más fragilizados, frágiles. Claro, el tema de las raíces, claro, es una metáfora que yo pienso, la de las raíces, bastante desafortunada, porque es que tenemos pies, ¿no? Es decir, tú puedes amar un sitio, ¿no? Yo, como siempre digo, soy una cosmopolita isleña, ¿no? Tenerife es una isla maravillosa, ¿no? Todos los días, ¿no? Los paisajes me deparan, ¿no? Disfrute y belleza, pero ¿no? Estamos conectados con todo, ¿no? Estamos realmente interconectados, vivimos del turismo, ¿no? Sobre todo en este país, vivimos de una industria que consiste en que la gente se mueva, ¿no? De unos sitios a otros. Ahora también se está empezando a plantear, ¿no? Una suerte de crítica de esa gran industria global que es el turismo. Y efectivamente, pues, ¿no? Como especie hemos ocupado todo el planeta. Claro, hay todo tipo de situaciones, pero incluso con esto que comentabas de la robotización, la cuarta revolución industrial, ¿no? Automática, robótica, inteligencia artificial, las previsiones son de desplome del empleo. Y bueno, ya lo estamos viendo con la crisis, con yo con mis propios estudiantes y mi propia hija. Mi propia hija se ha ido a estudiar y a trabajar a Estocolmo. No es bioquímica, no ha habido inversión en ciencia, es decir, que nuestros estudiantes, nuestras jóvenes, muchos, están ya afuera, son otra diáspora, ¿no? Y claro, ¿no? Apuntarte a la xenofobia cuando no la pueden vivir tus hijos y tus hijas en otros países, pues no resulta duro. No sé si han visto esto que ha circulado por no sé si será verdad o no, pero bueno, Foro Coches, que parece ¿no? que es la base pues de cierto pensamiento reaccionario, por decirlo suavemente, pues después de estas elecciones que ha ganado más o menos el PSOE, que perspectivas de un gobierno que no sea, que no repita el modelo andaluz, pues decían algo así: qué rabia, ¿no? Que han ganado, me quiero ir de este país, me voy a exiliar, dice, me voy a exiliar a un país con un gobierno de estos de derecha fuerte, ¿no? Y menos mal que en un atisbo de un poco de inteligencia que tuvieron por ahí le dijeron:
¿Y cómo te van a considerar a ti, ¿no? En ese país, ¿no? ¿No? Entonces, pues no, un migrante de mierda, ¿no? Es decir, desde que uno, ¿no? Hace este tipo de ejercicio, pues se da cuenta que la xenofobia no solo es una expresión de maldad humana, sino también de una falta de inteligencia proverbial. Es decir, ¿no? Esto representa infantilización, estupidez y realmente, ¿no? Señala mecanismos altamente defectuosos en los cerebros de la gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo digo, sí, déficit cognitivo no diagnosticado, ¿no? Cuando lo quiero decir así de manera elegante. Así que, ¿no? Efectivamente, de hecho, yo creo que estamos en una coyuntura en que si, yo lo vi, estuve este verano en China, el verano pasado, ¿no? Allí la automatización y la robotización va muy, muy rápida. Realmente tendremos que plantear repartir el trabajo y plantearnos la vida de otra manera. De hecho, no va más rápida la automatización porque los salarios son tan bajos y todavía las empresas dicen no, preferimos, ¿no? Explotar aquí todo lo que podamos a la gente que invertir en la tecnología que va a llevar a esa gente al desempleo. Así que la coyuntura es muy, muy complicada entre todos los factores ecológicos que hemos señalado, de crisis ambiental, todas estas revoluciones tecnológicas y una estructura económica y social que abunda en las desigualdades. Así que no, el panorama es muy, muy negro, pero claro, o sea, optimismo de la voluntad, ¿no? O sea, no podemos dejar de estar trabajando todas estas cuestiones, ¿no? Como podamos, porque no, si no, realmente no nos podríamos mirar a la cara. Yo iba a insistir en esto que estás diciendo, que es muy desalentador, claro. Que estas cosas nos deprimen mucho si las miramos atentamente. Pero claro, el domingo van a haber unas elecciones europeas donde se calcula que los partidos que se llaman nacionalpopulistas, sí, todo este discurso de la internacional ultra, pues pueden tener como mínimo 150 diputados. Pueden ser, el partido del Brexit va a ganar en el Reino Unido, probablemente Le Pen gane en Francia, en Italia va a ganar Salvini casi claramente, no hay pocas dudas, que hoy ha dicho que hay que perseguir y castigar a las ONG que recojan refugiados, es decir, que eso es una baza electoral que le va a dar votos. Y a otros miembros del gobierno. Que en Italia, después de haber recibido unos flujos migratorios intensos, más o menos intensos, que ya no se producen, no están allí, pues ha hecho un país, ha derechizado toda la sociedad italiana y ha provocado pues, que estos demagogos con déficit o no déficit, pero con muchos votos detrás, pues tengan este peso y tal. Claro, el panorama, por no hablar de los temas climáticos y otros temas, es bastante tremendo. Es tan tremendo como para que estuvieran encendidas todas las luces rojas. Pero esta cosa de decir, ahora que se ha puesto un poco de moda, pero que está muy bien, de hablar de la emergencia climática. Y cada distintas instituciones, el Parlamento británico, pero otras muchas instituciones, me he dado cuenta después que parlamentos autonómicos e incluso ayuntamientos y tal, han declarado la emergencia climática y han hecho alguna declaración de propuestas que van a hacer o cosas y tal, más o menos retóricas o más o menos prácticas. Ni siquiera ya la declaración de emergencia climática es suficiente, porque esto es algo más que ya que lo climático. Es decir, lo climático es, desde luego, gravísimo, pero es que esto es una emergencia social que tiene un horizonte muy negro. Es decir, que conforme el tiempo pasa, todo empeora, a un ritmo muy rápido. Y no podemos, y lo peor es la sensación de normalidad, ¿no? Esto de aceptar con normalidad es que, bueno, está bien esto, no pasa nada, no. Es decir, tendríamos que dar un paso ya, los movimientos sociales, los partidos, las instituciones, para ponernos en esa clave de emergencia, para extender en la sociedad esta sensación de que esto es una situación enormemente complicada, con muchos retos y con muchas trampas en las que podemos caer y que pueden producir un dolor social inmenso. Bueno, lo está produciendo ya.
está produciendo ya, pero que se va a aumentar. Entonces habría que ver, es decir, qué es lo que debemos de hacer, pero debemos de reaccionar de una manera mucho más acuciante y extender en la sociedad este discurso de la emergencia, porque esto no puede ser normal, esto no puede ser normal. Entonces tendríamos que, no sé qué es lo que tenemos que hacer, pero a mí me parece que vamos muy lento, muy instalados, muy acomodados, el debate europeo nos pilla remoto y tal, siendo el país más europeísta de todos los de la Unión Europea y tal. En fin, yo creo que la situación es bastante complicada. Sí, a mí la velocidad es una de las cosas. Yo creo que efectivamente la precariedad y el malestar social han sabido, por eso te digo que no, esa inteligencia, encauzarlo muy bien. Otro asunto por el que no estamos vacunados es porque esta reacción ha empezado en los países centrales. El Reino Unido, ahora lo estamos viendo, es decir, que decían, no, ¿cómo van a ser racistas los británicos? ¿No? Yo como viví allí, digo, sí, son racistas muchos británicos, no todos, pero y con esa nostalgia del imperio, es decir, se ha visto aquí porque Farage estaba fuera de juego. Y ahora, ¿no? Vamos a ver qué sorpresa trae esto. El partido Tory, los conservadores, se quedan, dicen las encuestas, cuarta fuerza política. Es un desastre, pasarán a la historia como los políticos más idiotas, Cameron, May, el mismo Corbyn, de toda la historia, desde principios del imperio, porque además les va a costar seguramente que Escocia se independice y que esto del Reino Unido pase a ser también otra nominación. Es decir, estamos viviendo cosas muy fuertes. Yo, no sé, seguramente porque no he pasado temporada en Inglaterra, siempre me ha dado una rabia enorme, y leyendo sobre todo a Anila Yuval Davis, ese proceso de cómo los tabloides, los medios de comunicación, cómo se ha alimentado a los Boris Johnson, a los Farage, y con la complicidad de alguna manera de esa élite indolente que ha dicho, bueno, no pasa nada, ¿no? Incluido Corbyn, Entonces, ese es el problema, o sea, no estamos vacunados porque, y esto se ha extendido tan rápido, porque es Brexit 2016 y 2017 Donald Trump. Y el poder de irradiación es enorme porque son los países que controlan los imaginarios. Juego de Tronos, ¿no? Controlan efectivamente, pues, a través de ese gran complejo industrial, ¿no? De los imaginarios, pues eso, los discursos y las proyecciones de la gente. Y bueno, no sé, hay que estudiar también la historia de los think tanks, ¿no? Estos tanques de pensamiento que han ido financiando desde los años, sobre todo 90, y cómo han consolidado ahí una nueva élite que viene de las escuelas de negocios, ¿no? Que son verdaderos tiburones, ¿no? que han estigmatizado la empatía, y cómo eso al final ha derivado toda esa exuberancia neoliberal en este vuelco y en esta reacción, ¿no? Yo creo que prácticamente parafascista, para quebrar lo más importante, que es el universalismo moral, y esa es la base de los derechos humanos. O sea, quebrar la creencia en el igual valor y la igual dignidad entre todos los seres humanos. Eso es lo que están quebrando, ¿no? Con unas visiones particularistas de decir, no, solo queremos el bienestar, pero para los nuestros, por ejemplo, ¿no? Este partido en Suecia, ¿no? Un poco lo sigo porque está mi hija. Este partido en Suecia, ¿no? Que dice, no, nosotros estado de bienestar queremos más que nadie, pero solo para los suecos. ¿Y qué haces con todas las diásporas que tienes en Suecia, que además es un país de acogida de refugiados? Porque están los kurdos, porque están los chilenos, todavía desde la época, es decir, tienes verdaderas comunidades
de países que, vamos, de poblaciones mucho, ¿no?, en sus territorios. Y bueno, ¿no? Olof Palme yo creo que es una de las figuras históricas, además lo asesinaron, no sabemos todavía quién lo asesinó, que tendría que ser reivindicada, ¿no?, en esta historia, ¿no?, en este recorrido. Así que la velocidad, esto han sido, ¿no?, 4 años nefastos, claro, alimentados por eso, la guerra de los pobres contra los pobres, ¿no? Esto se trata de que la precariedad y, diríamos, el nativo precarizado, en vez de pensar qué ha pasado con el rescate bancario, ¿no?, qué pasa con que las grandes fortunas y las multinacionales pagan impuestos, pues, ¿no?, simplemente decretan la guerra contra los migrantes, que por otra parte la economía está demandando, vamos, de manera constante. Y sobre el sentido de emergencia, yo sí tengo ese sentido de emergencia. También es difícil vivir, ¿no?, todos los días con este sentido de emergencia, por eso creo que es fundamental también leer, inspirarnos en los autores de los años 20, de los años 30, que vivieron esa gran conmoción. Los tambores de guerra están sonando y, ¿no?, ya sabemos que las guerras son muy útiles en estos contextos. Y claro, ¿no?, un modelo que está agonizando, y yo creo que el gran problema es que no estamos sabiendo también proyectar una alternativa. Y esa alternativa tiene que ser cortar también con muchos supuestos, ¿no? Por ejemplo, esto del reparto del trabajo y el decir, bueno, las máquinas van a hacer muchas cosas, pero si lo tendríamos que recibir con júbilo, ¿por qué no? Liberarnos de la necesidad y dedicarnos realmente a la libertad, ¿no? A la creatividad, pues eso, ¿no? Además a lo que tú te dedicas, ¿no? A potenciar a los artistas, a la convivencia social, todas las cosas que podemos hacer, ¿no?, al margen de, sobre todo, todos esos trabajos esclavizantes, ¿no?, todos esos trabajos que realmente pueden ser hechos ahora, pues, ¿no?, por sistemas automáticos, por máquinas, pero estamos en un momento de grandes reconversiones industriales. La banca, ¿no?, piensen lo que era la banca hace 10 años, lo que es la banca ahora, y ya lo próximo va a ser que ni dinero, ni móvil, ni nada, con tu reconocimiento biométrico ya sabrán si puedes llevarte algo de una tienda o no puedes llevarte nada, o incluso no habrá tiendas porque volveremos a que todos los drones nos lo lleven a casa, ¿no? O sea que puede cambiar mucho. Los que somos mayores no sé cuántas décadas veremos, pero los que son jóvenes les toca, y puede ser efectivamente traumática si no logramos algún tipo de dirección, ¿no? Las fuerzas de la tecnología desatadas, las fuerzas económicas desatadas y las fuerzas también de este militarismo y de esta, ¿no?, insolidaridad que niega esta idea de justicia también en plena efervescencia. Yo sí tengo sensación de emergencia, pero también es muy difícil cómo reaccionar. Creo que hay una gran movilización, por ejemplo, del feminismo, que empieza a ver la del ecologismo gracias a los más jóvenes, ¿no?, que siguen todos los viernes saliendo por la emergencia climática, pero que todavía, diríamos, todas las clases instaladas, por, ¿no?, llamarlas de alguna manera, pues viven, ¿no?, en esa normalidad, ¿no?, que no logra detectar los síntomas de una situación que efectivamente puede ser explosiva después del 26 de mayo, por ejemplo, respecto a las elecciones europeas. ¿Alguna pregunta más? Sí, ya tenemos que ir terminando. La exposición y el marco en el que nos ha hablado de la migración, pero podría haber algún dote de esperanza en la educación, sobre todo en la educación de los derechos humanos. ¿Cómo ves tú ese tema en la educación en España? Si está incluido dentro de nuestro currículum o no, y qué se hace. Me toca mi tema, nuestro tema tremendo, porque estamos batallando y con la LOMCE, bueno, el golpe que se dio, por ejemplo, ¿no?, a la filosofía fue terrible.
eso ha servido para, a veces no, los golpes sirven para activarte y reaccionar. Es fundamental, ¿no?, que hayan espacios para el pensamiento crítico, para el desarrollo de las capacidades argumentativas, lógicas, para conocer también, ¿no?, las humanidades en general, nuestra propia historia. Yo creo que se está sustrayendo, ¿no?, en muchas ocasiones lo que ha sido nuestra propia historia, por el tema de la memoria histórica, ¿no? Así que es fundamental, pero creo que no es suficiente, sobre todo porque ya no educa solo el sistema educativo, educa más todo lo que, ¿no?, nuestros hijos e hijas tienen acceso a través de este móvil, y los grupos de iguales, ¿no?, que también están en esa socialización digital. Es decir, ¿no?, esto es Sócrates en la era digital, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Sócrates en la era digital? Pues mucho, pero también tenemos que buscar, además de intentar, ¿no?, que la educación de los más jóvenes sea la mejor posible y la que incorpore eso, más herramientas para la autonomía y para la autorrealización. También tenemos que explorar otros ámbitos, y bueno, lo estamos haciendo, ¿no?, festivales de filosofía, cafés filosóficos, ¿no? Claro, tenemos que aprender el lenguaje de las redes, de las generaciones más jóvenes, pero también es una tarea difícil, sobre todo porque eso, que todo el país esté pendiente de Juego de Tronos, ¿no? Yo creo que es un indicador de que algo está pasando, y que claro, ¿no?, que esas narrativas también tienen un poder ¿no?, enorme, ¿no? Yo no lo he visto, soy de las frikis que no he visto Juego de Tronos, pero mismo tengo que ponerme, no sé, 2 semanas en casa a hacer el análisis para ver cómo está determinando eso, ¿no?, la política española. Al final todos mueren. Al final, como en las tragedias griegas, ¿no?, que es de lo que se trata. Yo tampoco lo veo, pero no lo he visto, pero creo que se acerca a una distopía y a lo mejor es como nosotros, o sea que... Sí, estamos en tiempos distópicos, la imaginación es distópica, ¿no? Efectivamente, el cuento de la criada, Black Mirror, ¿no? Westworld, es decir, muchas series. Ahora se están empezando a hacer tesis de filosofía sobre series, porque efectivamente son un factor de configuración de los imaginarios, ¿no?, y también de expresión en el arte de esa emergencia, ¿no?, de la que, ¿no?, comentaba. Deberíamos de irnos, sí. Salimos corriendo,